Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, vamos a empezar un nuevo tema y esto es impresionante todo lo que el Señor nos ha preparado aquí hoy. Coge tu Biblia, vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a meditar desde el versículo 14 hasta el 16. Ahí hay un tema impresionante que el Señor quiere que aprendamos de él. Recuerda que la Biblia es nuestro manual de instrucciones y nosotros estamos aquí para ayudarte a entenderla, meditando todos juntos, porque así todos aprendemos y todos conocemos lo que quiere decirnos el Señor y las instrucciones, sobre todo las instrucciones que Él nos dejó. Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. El tema, mi querido amigo, que vamos a meditar hoy es el glorioso Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto del glorioso Espíritu de Dios? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Amén. Vamos a ir ahí. Mira, el versículo 14 dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, como os he dicho, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el Señor es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Amén. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Bueno, vemos aquí que dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Aquí en realidad tendrían que decir si sois reprochados, ¿verdad? Igual la palabra vituperados no nos suena, pero si sois reprochados, o sea, si tú eres reprochado por causa de Cristo, eres bienaventurado. Es lo que nos quiere decir aquí. Y cuando habla de porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ya sabéis a quién se refiere, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice, cierto, según ellos es blasfemado, pero según nosotros es glorificado. O sea que cuando tú eres verdadero cristiano, puedes ser reprochado hasta en la iglesia, porque hasta la iglesia vemos aquí que apostata. Entonces, esto que están dando a entender que tú como verdadero cristiano, esta influencia sagrada te puede traer enemigos, mi querido amigo. Pero si nos comportamos correctamente, el Señor es glorificado en nuestras vidas. Si tú no te dejas llevar, el Señor será glorificado en tu vida. ¿Por qué? Porque la iglesia también puede apostatar, ¿verdad? La iglesia puede apostatar, el mundo ya sabemos que ellos no quieren saber nada de Dios. La iglesia también puede apostatar, pero si tú te mantienes correctamente, el Señor será glorificado por ti. Porque todo esto lo harán por el Espíritu Santo que vive en ti. Esta, como lo ha llamado aquí, dice influencia sagrada del Espíritu Santo. Ellos lo reprochan, ellos no lo conocen, no lo saben, entonces vas a tener problemas por esta influencia sagrada que tienes en ti. Mira, dice, dichosos los que sufren por causa de su fidelidad a Cristo, porque el Espíritu Santo reposará sobre ellos de una manera especial. El Espíritu los llenará con su presencia a fin de obrar en ellos, bendecirlos, ayudarlos y darles un anticipo de la gloria celestial. Por eso quiero que leamos el versículo 13. Ves aquí que el versículo 13 dice así: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El versículo 15 de este libro de Primera de Pedro que estamos meditando dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. El Señor nos manda a estar limpios, a vivir en santidad. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Mira, aquí en este versículo bíblico, en este versículo 15, vemos aquí que esta escritura claramente nos dice que si el cristiano no coloca su fe completamente en la cruz, lo que garantiza la ayuda del Espíritu Santo, esto que Pedro está diciendo aquí, está mencionando aquí, puede pasar definitivamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, si no ponemos nuestra fe en la cruz, en lo que Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo no puede ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque primero no lo vamos a conocer. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo empieza la obra en nosotros y nos ayuda en lo que somos débiles. Entonces, definitivamente, si tú y yo no ponemos nuestra fe en la cruz,
pues nos va a pasar todo esto que está mencionando Pedro aquí. Por eso es importante, mi querido amigo, es importante que todo creyente conozca y entienda el mensaje de la cruz. Ahí está todo. Vamos a pasar a leer el versículo 16 y a meditarlo. Dice así: pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No te avergüences si pareces como cristiano, sino glorifica a Dios, nos dice la palabra aquí. Esto vamos a separarlo en 3 puntos. Dice, pero si alguno parece como cristiano, el Señor, si tú pareces como cristiano, el Señor va a obrar en tu vida. Luego dice, no se avergüence. Mira, tal persona no sufre debido a la falta de fe, sino que está sufriendo por tu fe, no por falta de fe. Estás sufriendo aquí ahora por tu fe. Pasemos a la tercera parte. Dice así: antes glorifique a Dios en esta parte. Mira, si realmente sufrimos por causa de la justicia, tal sufrimiento siempre glorificará al Señor. Debiéramos alegrarnos como corresponde, que hemos leído en el versículo 13. En el versículo 13 hemos visto ahí que dice que más bien gozaos, quiere decir que porque estamos pasando esta prueba tenemos que estar gozosos en que somos partícipes de las aflicciones de Cristo, para que también cuando Él venga en la revelación de su gloria, también seamos partícipes, también lo gocemos. Mi alma te alaba. Bueno, mi querido amigo, esta es la palabra que Dios nos ha dado para meditar hoy. El glorioso Espíritu de Dios vive en ti. Si tú estás sufriendo todo esto, no te avergüences, más bien glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque se está viendo la justicia de Dios en ti. La iglesia también puede apostatar, la iglesia apostata, el mundo ya no digo más. Entonces, mi querido amigo, cuando tú y yo sufrimos esta injusticia del mundo, sepamos de que la justicia de Dios está con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es gozarnos. Amén. Yo sé que no son fáciles las pruebas, pero tenemos que buscar llevarlo todo a los pies de Cristo. No pensar mucho más allá, no comernos la cabeza mucho más allá, sino solamente entregarlo todo a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que carga nuestras cargas. Él es el que carga todo. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Entonces, cuando sufrimos vituperio, sufrimos la injusticia, todo esto, sepamos de que el glorioso Espíritu del Señor está en nosotros y estas son las señales de que eres un buen cristiano. Siempre que no seas ladrón, malhechor o te hayas apoderado de lo ajeno, ¿verdad? Si lo hacen todo con mentiras, sepa de que estás en el camino de Dios y eres un verdadero cristiano. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.